¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo. Nuevamente aquí en la entrevista, en esta ocasión tenemos a Gustavo Guerra, que Gustavo Guerra es un excelente vendedor, que bueno, pues le agradezco muchísimo. Yo sé que estás súper ocupado siempre, Gustavo. Te agradezco demasiado, demasiado que compartas con nosotros estos minutos de tu tiempo. Y bueno, pues adelante, comencemos. Platícanos, ¿quién es Gustavo Guerra? ¿Qué hace y cómo puede ayudar a los emprendedores? Juan, Cuando quieras. muchas gracias por la invitación, muy amable. Mira, Gustavo Guerra es un vendedor, tú lo dijiste muy bien, es un vendedor consciente, porque el problema de hoy en día es que no somos vendedores conscientes, que estamos en la profesión de las ventas por accidente, porque toca, porque no hay nada más que hacer. Yo soy un vendedor consciente y lo que hago es ayudar a empresas, a personas, a gerentes, a que vendan, pero conociendo la máquina más poderosa para vender, el cerebro. Me enfoco en las neurociencias comerciales, en saber que la venta es un proceso fisiológico, es un proceso emocional. Entonces, si nosotros entendemos qué pasa en el cerebro del cliente para que él compre, para que él diga que sí, más fácil vamos a vender y dejamos de acudir a la improvisación y dejamos de acudir simplemente a hacer cosas repetitivas que no sabemos si van a dar resultados. Ayudo a que los vendedores tengan ingresos, ayudo a que los vendedores tengan mejor calidad de vida y ayuda a que los vendedores no sean reemplazados por la inteligencia artificial y otra serie de herramientas, siendo completamente disruptivos, creativos y diferenciales. Excelente, eso es que tú haces, a mí me llama mucho la atención porque definitivamente como vendedores siempre tenemos o requerimos herramientas nuevas, pero sobre todo sentirnos seguros, sentirnos tranquilos con lo que estamos haciendo y entre más herramientas tengamos en nuestro portafolio, pues vamos a salir mejor armados para poder enfrentar el día a día que es tan difícil que es enfrentarse al rechazo que todos los días un vendedor enfrenta y por eso tanto se les dificulta tanto vender, ¿no? Con estas herramientas que tú provees a los vendedores, abres un nuevo camino, ¿no? Para facilitarles las cosas, ¿cierto? Claro, dijiste una palabra clave, Juan, rechazo. ¿Sabes por qué hay tan malos vendedores? ¿Sabes por qué la profesión de la venta no es querida? ¿Sabes por qué cuando hay un anuncio en ventas la gente no se postula? Porque la gente le teme al rechazo. Anatómicamente, fisiológicamente, conceptualmente y emocionalmente al cerebro no le gusta que le rechacen. De hecho, nosotros huimos al dolor. De hecho, muchas veces el rechazo es similar a como que tuvieras un dolor físico. Se experimenta un dolor. Entonces es una condición natural del cerebro que evite ser rechazado. Por eso hay buenos vendedores que presentan el producto, pero no buenos cerradores, porque al cerrar la venta es cuando nos estamos exponiendo a un no me interesa, no tengo dinero, ya le estoy comprando a otro, no me llame. Y hay gente que esto lo deprime, hay gente que esto lo cancela y ahí es importante, primero que todo, el excelente manejo de la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional nos dice que van a existir muchos nos antes de encontrarte con el sí. De hecho, hay reportes del Consejo Ejecutivo de Ventas Estados Unidos y Europa que nos dice que de 10 clientes, 7 te dicen no, 3 te dicen sí. Entonces yo siempre le digo a los vendedores, salga y busque los 7 nos para que se encuentre con los 3 sís y que según estos estudios, el mismo cliente te va a decir 5 veces no, no tengo plata, no tengo dinero, no me interesa, en este momento estoy usando otro producto, no quiero porque no es necesario, llámame dentro de 3 meses y muchos emprendedores se caen, se derrotan. ¿Yo qué les digo? No, no, no. Insistir, persistir, resistir y nunca desistir, pero con una metodología neurocientífica que me permita ser un vendedor reflexivo, no invasivo. Excelente, excelente. Bueno, pues esas herramientas son demasiado, demasiado importantes y las requiere todo vendedor, porque definitivamente trabajar con estos elementos día a día, pues te va derrumbando. Pero si tú, por ejemplo, dices, bueno, pues de 10 que yo vea 3 me van a decir que sí, bueno, pues voy a ir por esos 3, ¿no? Voy a ir por esos 3 y ya sé que los otros 7 van a decir,
que sí, que no, pero no los voy a estar cargando, no voy a estar cargando ese rechazo de ellos, sino que sé que son parte de ese lote de 10 personas que me van a decir 7 que no y 3 que sí. Entonces, esta dinámica, bueno, pues puede ayudar muchísimo a los vendedores. Te agradezco mucho estos tips, son sumamente valiosos y la verdad es Con que gusto. van a ayudar a muchas personas. Otro tema que quiero manejar en esta entrevista precisamente es este 2023, que es un año especial porque nos presenta nuevos desafíos a nivel mundial, ¿no? Entonces, te quería preguntar, Gustavo, ¿tú cómo estás enfrentando de manera diferente los desafíos de 2023? Ve, Juan, yo se lo digo a las empresas y me lo digo a mí mismo. Estamos en una época mundial de recesión, estamos en una época mundial de inflación, estamos en una época mundial donde la gente no está comprando lo que desea, sino lo que necesita. Y estamos en una época donde el tráfico se está reduciendo, es decir, que los sectores de retail, consumo masivo, tiendas, están viendo menos personas para comprar y la parte digital también se ha desacelerado. Plataformas como Amazon, plataformas como Alibaba sienten esto. Pero yo siempre he dicho que vendedor que no se educa, caduca. Entonces, cuando este tipo de cosas pasan, ¿cómo me preparo yo? Me preparo a que mi shopper, a que mi cliente tenga muchas más emociones, tenga muchas más argumentaciones para poderme comprar. Entonces, lo primero que hago es no caer presa del desespero. Lo segundo en lo que no caigo es no caer presa de ofertas, promociones, descuentos, porque eso no es la salida. La salida no es acumular bienes o servicios o productos. La salida es enseñarle a nuestro consumidor, a nuestra empresa, a usar adecuadamente ese producto o ese servicio que le estamos vendiendo. Entonces, cuando hay estas épocas de recesiones, estas épocas difíciles, que fueron épocas muy parecidas a la de la pandemia, yo genero contenido, yo ayudo a vender, yo me esfuerzo para saber cuál es el dolor que tiene mi cliente y sobre ese dolor yo le ayudo a mitigar el dolor. Tienes dolor porque no eres visible, te ayudo a ser visible. Tienes dolor porque no sabes qué decir del producto o servicio, vamos a construir un copy poderoso y persuasivo. Tienes un dolor porque el cliente no está comprando más, vamos a generar un pitch, un guión o un verbatim de ventas muy argumentativo, muy poderoso, muy de acuerdo a mi shopper, a mi cliente ideal, para que él me pueda comprar. Conversación viene en latín conversus, es convertir. Entonces, trato al máximo de que haya una muy buena conversación para poder llegar a donde quiero llegar, que es a la transacción. Y nuevamente enfatizo, una venta disruptiva, creativa, diferencial, innovadora, pero ante todo muy soportada en cómo puedo estimular el neurotransmisor de serotonina, dopamina, que dan felicidad, y oxitocina, que genera confianza. Si el cliente es feliz y confía en mí, venta asegurada. Excelente, excelente, muy, muy buenas recomendaciones. Y sobre todo lo que nos mencionas, ¿no? Esta parte de trabajar las emociones de nuestro cliente es fundamental porque vamos como vendedores muchas veces de manera automática, quiero saber la venta, quiero saber la venta, quiero vender, necesito pagar mi renta, necesito pagar esto. Y nos instalamos en nuestra propia agenda, pero nunca percibimos cómo está el estado de ánimo, cómo se encuentra el estado de ánimo del cliente. Y a lo mejor no es el mejor momento para cerrar, etcétera, sino tenemos que irlo llevando hasta detectar cuando efectivamente ya está en sincronía y lograrlo, ¿cierto? Así es, así es. Uno tiene que saber muy bien cuál es el momento ideal para cerrar el cliente. Yo no puedo cerrar un cliente cuando prácticamente viene de una pelea con su pareja. No puedo cerrar un cliente, pues obviamente si acaba de morir alguien, a menos que el producto o el servicio Ujú. esté relacionado con ese suceso que acaba de pasar. Exacto, exacto. Muchísimas gracias nuevamente por estas aportaciones. Otro tema que Listo. nosotros manejamos siempre en las entrevistas es el tema de las deudas. Todos los emprendedores tenemos eso de alguna manera en algún momento y es el manejo de nuestra deuda. Te quería preguntar si tienes deudas, si no tienes deudas. Si tienes deudas, ¿cómo lo estás haciendo para enfrentarlas? Y si no tienes deudas, ¿cómo lo hiciste para resolverlas? Bueno, yo he tenido muchas deudas. Tuve deudas buenas y deudas malas. Deudas malas, tarjetas de crédito.
3, 6, 9, 12, 15 cuotas, deuda mala, que aprendí que sí hay que usar una tarjeta de crédito, pero hay que pagar a una cuota, porque hay que usarla, porque trabajo con la plata del banco 30, 45 días, porque hay que usarla porque me da unos puntos, porque hay que usarla porque me permite entrar a las salas VIP cuando viajo en los aeropuertos, porque hay que usarla porque me acumula puntos, esos puntos los redimo en premios, entonces hay que saber manejar esa deuda, la tengo. Otra deuda que yo tengo, un crédito de casa, porque pues sé que en este momento, pues obviamente mi casa me funciona como oficina después de la pandemia. Pago un valor que eso es correspondiente a un arriendo. La propiedad raíz siempre se va a valorizar, pocas veces va a desvalorizarse. Entonces tengo una deuda de casa y tengo una deuda de otra propiedad y esa propiedad la tengo alquilada. Entonces cuando me pagan el arriendo, con eso estoy pagando la cuota. Quiere decir que no está saliendo de mi bolsillo, pero estoy volviéndome rico patrimonialmente. ¿Qué otras deudas aconsejo tener? Ahí entra el análisis financiero. Si yo le tengo que pagar al banco por $5,000 el 3%, pero tengo un negocio que me da el 10%, pues yo tengo esa deuda, porque al fin y al cabo me va a quedar un promedio del 5% libre. Esto pasa, por ejemplo, cuando el banco me presta a mí $5,000 y yo voy a sacar un producto, un maquillaje, y el maquillaje es un frasco pequeñito y lo vendo en $5 o $6, pero sé que va a tener unas ganancias altas. Yo me hago esa deuda. Les llamo las deudas buenas, las deudas que sobrescalan intereses. Pero, ¿qué llevaría yo a los emprendedores? A que no se endeuden si no es necesario, a que no acepten préstamos si no tienen obviamente un horizonte claro para poder llevar su empresa y potencializarla. Entonces, en conclusión, manejo deuda de banco donde puedo ganar un poco más de lo que él me está cobrando, manejo deuda de tarjeta de crédito y maneja deuda de un proceso de inmobiliario como es la casa. Pero no aconsejo las deudas, no aconsejo las deudas porque es una desesperación que vamos adquiriendo. No tengo carro, me parece que es una deuda obsoleta. Yo vendí mi carro, me compré una moto. Cuando necesito un carro lo alquilo. Voy a una renta y lo hago porque el solo hecho de Bogotá, por ejemplo, que es tan complejo como México en el tránsito, voy a estar 2, 3 horas detenido en un tránsito, voy a pagarle un seguro, voy a pagar el parqueo, voy a pagar la gasolina. En ocasiones estoy todo el día aquí en la casa. Entonces yo cuando necesito un carro, pues uso el coche de mi mujer o simplemente alquilo un vehículo, pero no tengo carro porque sí veo que ese es uno de los gastos más inoficiosos que podemos hacer. Ahora hay una cosa, vienen los gustos con los gastos. Hay gente que le gusta tener un Ferrari, un Porsche, un Chevrolet, pues bueno, ahí sí no podemos quitarle ese interés, pero mis gustos son otros, diferentes a tener un coche. Excelente, excelente, Gustavo. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos estás comentando. Muchísimas gracias por todos estos tips. ¿Algo más que quieras agregar en esta entrevista para recomendar a los emprendedores que nos van a ver? Sí, la recomendación es que aquellos que están en el mundo de las ventas apasionense de vender. La pasión es el cemento de todo. La pasión es el cemento del conocimiento. La pasión es el cemento de un buen matrimonio. La pasión es el cemento de ser buenos papás. La pasión es el cemento de sacar un emprendimiento a flote. La pasión es la conversación que genero con un cliente. Si no hay pasión, no hay nada. Si simplemente vamos por la vida haciendo un negocio porque deja dinero, estamos haciendo las cuentas mal. Lo que tenemos que hacer es apasionarnos, es buscar que nuestra zona de felicidad, es decir, la corteza prefrontal izquierda que está ubicada acá, se apasione. Aquí está el área de placer. Aquí se genera serotonina, dopamina. Hay que buscar todos los días amar lo que hacemos. Hay dos frases que me gustan mucho. Una de ellas, Facundo Cabral: aquel que no ama lo que hace es un eterno desocupado. Y hay una segunda frase que me gusta mucho, de Confucio: bendito aquel que puede trabajar y hacer lo que ama, porque por eso le van a pagar. Juan, muchas gracias y Muchas saludos a todos gracias los amigos y bueno, que pues nos ven hasta acá. pronto. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Claro que sí. Chao, chao.